Gracias, Israel. Amigas, amigos, es verdaderamente un honor y un placer presentar a Alejandro Ramos, un veterano profesional con una gran experiencia en medios y en agencias de noticias, director de la agencia de noticias Notimex. Los periodistas de agencias somos muy anónimos. Yo he sido muchos años en muchos países el DF, así que voy a dar unas breves pinceladas de una vida intelectual y periodística muy rica y alguna más, si me lo permites, de Notimex. Por aquello de que somos, de nuestra agencia, estamos muy acostumbrados al anonimato, a expresar nuestra autoría de la información en apenas unas iniciales, y creo que nos definimos muchas veces más por nuestros medios que por nosotros mismos. Alejandro Ramos tiene una experiencia de agenciero importante, ha sido reportero y corresponsal de Notimex, concretamente en Londres, pero antes ha tenido un bagaje periodístico importante. Fue fundador y director del periódico El Financiero y ha desarrollado diversas y numerosas actividades académicas, casi siempre relacionadas con el ámbito de la información y de la comunicación. Ha sido fundador y continúa vinculado a la dirección de una página de Internet muy importante, especializada en información y análisis sobre las oportunidades de negocio en México, Mexican Business Web, de la que actualmente, pues como digo, sigue vinculado, y es un profundo conocedor de su empresa y del periodismo latinoamericano, al que hemos visto con frecuencia en eventos y en certámenes sobre agencias y sobre periodismo de nuestra región. Y para no alargarme mucho, quisiera dar una pincelada también de Notimex, para que no tenga él que... Es sobradamente conocida por todos los que estamos aquí, pero permítame hacer un breve elogio de lo que significa esa agencia. Una de las agencias líderes en Latinoamérica, que el año próximo va a cumplir medio siglo de actividad, y que se llama oficialmente y con orgullo de medio público Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Produce hoy en día información en todos los soportes, en texto, en foto, en vídeo, en audio, en infografía. Cuenta con corresponsales en todo México y en más de una veintena de países, y ha abrazado con decisión y con acierto todos los retos que el periodismo digital, las nuevas tecnologías de la información, esta evolución de Internet, de la globalización, de las redes sociales, nos ha marcado a todos los medios. Tiene una página web muy buena, con mucha difusión. Tiene en estos momentos, hasta hace un rato que lo actualicé, 719.000 seguidores en Twitter. Es la agencia de noticias latinoamericana con más presencia en Twitter, donde ha emitido ya 271.000 tweets y tiene más de 75.000 fotos y vídeos. Yo creo que esa es la fotografía de una agencia moderna que está entrando, pisando con fuerza lo que va a ser, lo que es ya un reto y lo que va a ser el futuro de las agencias de comunicación. Pero incluso con esos números y con esa pincelada que he dado de Alejandro Ramos, creo que no le haríamos justicia a Notimex sin decir algo que a mí me gusta decir de mis compañeros de EFE Nacional. Yo en EFE he trabajado muchos años y siempre he estado en EFE Internacional, pero respeto y admiro mucho el trabajo que hacen los compañeros de EFE Nacional como Agencia Nacional de Noticias. Notimex tiene también las dos dimensiones, como nosotros, Agencia Internacional y Agencia Nacional, pero creo que donde más se expresa ese carácter de medio público que estamos hoy aquí examinando es en el propio Servicio Nacional. Y ahí yo suelo decir de mis compañeros de EFE Nacional, y lo digo con toda sinceridad, de México, que México sin Notimex o España sin EFE no se entenderían suficientemente. Y no lo digo porque nosotros contemos, ustedes México, nosotros España, mejor que nadie. No, por favor, cometemos errores, a veces lo hacemos muy bien, otras regular y alguna vez lo haremos también mal. Lo que hacemos es contarlo todo, con una red de corresponsales que en el caso de México cubre todos los estados, todas las capitales, todas las ciudades. Eso es un factor importantísimo para ejercer los derechos de la ciudadanía, para que nuestros países, nuestras democracias estén bien informados, que es el mejor lubricante que hay, sin duda, para el pluralismo y para la democracia. Yo creo que esa labor que hace Notimex, ese día a día, que hace esta y otras agencias nacionales de noticias, es fundamental. Sobre todo, y aquí me van a permitir alargarme unos segundos más, citando unas reflexiones muy recientes de una agencia muy distante en términos culturales y geográficos de las nuestras, que es la agencia canadiense, Canadian Press,
Hace muy pocos meses, en una reunión de agencias, Canadian Press hablaba del problema que estaba representando para los medios de comunicación el traslado masivo de la publicidad desde los medios tradicionales, los periódicos, a los digitales, las páginas web, los grandes agregadores, los grandes movedores de información, las grandes marcas de Internet. Decía que en Canadá está desapareciendo el periodismo local. Esos periódicos locales que para Canadá o para Estados Unidos han sido muy importantes y lo siguen siendo. Nosotros tenemos tenido un fenómeno ligeramente distinto en nuestros países, pero allí lo son. Y la falta de publicidad está haciendo que esos periódicos despidan personal, que no estén cubriendo los plenos de los ayuntamientos, las actividades de la comunidad. Y alertaba Canadian Press de que este decaimiento de los medios locales de comunicación podía ser un serio problema, un grave problema para la democracia. Y ellos en Canadá estaban tratando de suplir esa cobertura, esa presencia en las ciudades, en el interior, en los pueblos, en las comunidades, y pensaban que podía ser un grave problema y estaban pidiendo el respaldo del gobierno canadiense, que tenía un grupo especial para estudiar ese problema, no tanto por lo que afectaba a la agencia, sino por lo que afectaba a los medios de comunicación. Yo creo que en estos dos ejes es donde realmente se ve la foto de la importancia de Notimex, y sin más preámbulos les dejo con don Alejandro Ramos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues para mí es un gusto, un honor estar aquí en este recinto de la Casa de América, una institución emblemática que nos recuerda la vinculación centenaria entre los dos continentes, entre el continente europeo y el continente americano, concretamente de la región de América Latina, que a lo largo de la historia pues ha tenido muchas vicisitudes, pero ya para estos tiempos en realidad se ha establecido una cooperación, y una contribución, una identidad muy fuerte que la Casa de América ha reforzado a través de la literatura, de la cultura, y fue fundamentalmente sobre expresiones de convivencia entre dos regiones del mundo. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Y pasando al tema de los retos del periodismo en la era digital. Bueno, ustedes, estaba yo escuchando también aquí uno de los planteamientos que se hacían sobre los medios públicos y los medios privados. Notimex, la agencia de noticias, es un medio público, tiene una penetración de todo el país en México, Estados Unidos, Canadá, y también tiene corresponsales en Europa, en Asia, en África, y convenios con 30 agencias de noticias de todas partes del mundo. Esto nos genera pues la posibilidad de tener una cobertura global. ¿Y por qué nos interesa una cobertura global? Pues porque a los periodistas, la mayor parte o muchos de los que estamos todavía en funciones, nos hicimos periodistas en el siglo XX, pero nos alcanzó el siglo XXI y desafortunadamente en un gran número de países, que concretamente los de América Latina, creo que ahí se percibe más esta situación, la mayor parte no han alcanzado, ni sus empresas ni los periodistas en sí mismos, a transformarse, a adaptarse a la nueva realidad de la información y del periodismo, que está marcada por lo digital. Lo digital es, en términos, la siguiente por favor, en términos concretos, da la posibilidad de presentar no solamente avances tecnológicos, sino nuevos modelos de negocio, y esto nos genera una era de la incertidumbre. Escuchábamos hace rato que se planteaba cómo tendría que ser la televisión pública, los medios públicos. Bueno, el denominador común es el problema del financiamiento. Aquí el problema de la incertidumbre deriva del problema del financiamiento, y también, cámbiame la siguiente por favor, también de la tecnología. Lo que está ocurriendo ahora, este arranque tan abrumador
que están teniendo los medios de comunicación en general. Comienza a mediados de los años 90 con la aparición del Internet. Este cambio solamente es equiparable al que ocurrió hace 6 siglos con la imprenta de Gutenberg. Eso fue un cambio fundamental también global, porque dio paso incluso fue un acelerador del paso de la Edad Media al Renacimiento. Entonces, bueno, habían pasado 600 años para que se diera un cambio de esta naturaleza, de un alcance global. Entonces, eso es lo que hace el Internet. El Internet aparece como la gran carretera de la información a mediados de los años 90 y evoluciona rápidamente, multiplicándose en instrumentos que antes pues no conocíamos, como son los móviles, las computadoras, que ahora son muy frecuentes y muy comunes para nosotros. De hecho, pues no eran accesibles, sobre todo solamente eran accesibles para grandes universidades, compañías y todo, que tenían incluso una especie de cuarto de máquinas para las computadoras. Al paso del tiempo fue muy rápido con la aparición del Internet, cómo se popularizó y cómo se convirtió en un gran negocio el de la fabricación de estos instrumentos digitales. Ahorita las principales empresas del mundo son justamente las digitales, las que fabrican no solamente los aparatos, sino los softwares para su manejo. Vemos en la siguiente lámina, por favor. Bueno, esto generó el uso intensivo de Internet en el ámbito periodístico para la creación y difusión de contenidos. Esto significa un reto para los periodistas de antes y también los de ahora. Decía, ¿qué es lo que está pasando? El reto y la incertidumbre está claro. Cada vez en el mundo hay menos lectores de periódicos. Cada vez en el mundo hay menos gente que ve la televisión y escucha la radio tradicional. Ahora llevan la radio y la televisión con ellos mismos en su aparato móvil. Los periódicos prácticamente no tienen ya una cabida como productos informativos, porque de alguna manera están rebasados. Ya cuando se lee un periódico, pues eso ya todo el mundo lo sabe, lo que dicen. Entonces, tiene que cumplir otro papel. Y eso es lo que ha cambiado mucho, y es el reto y la gran incertidumbre de la era digital. Se tiene que cambiar, se tiene que formar a quienes hacen los periódicos, que son los periodistas, porque no se debe ver lo digital como un obstáculo o como una amenaza, al contrario, es un enorme apoyo, Entonces es básico conocer el manejo de estas herramientas digitales, y en lugar de escribir como antes en una cuartilla a máquina mecánica y de ahí difundir la información, pues ahora lo podemos hacer como lo hacen ustedes con todos sus móviles, cualquier mensaje, transmitirlo a múltiples plataformas. Entonces, voy a tomar agua. Entonces, la era digital representa pues oportunidades y retos para los periodistas como periodistas y retos para las empresas periodísticas, públicas o privadas. Aquí no hay distinción. Particularmente tienen que competir con mayores medios de comunicación, porque a través también de la digitalización, pues prácticamente cada institución se puede armar su propia página de internet. En las escuelas, los estudiantes pueden armar su propia página de internet, es decir, pueden ejercer
el ejercicio periodístico, pueden desarrollar el ejercicio periodístico desde la escuela, desde la casa, desde una empresa. Entonces, esta es una oportunidad. Ahora, ¿eso se logra por arte de magia? No. Se requiere justamente que quien haga uso de estos instrumentos, que son instrumentos nada más, digitales, tenga el conocimiento y la capacidad para manejarlos propiamente y sobre todo en el ejercicio periodístico para manejarlos profesionalmente. Los principios del periodismo no deben cambiar, no tienen por qué cambiar. Tiene que ser veraz, tiene que ser plural, tiene que ser diverso, tiene que darle voz a todos, tiene que informar, orientar y entretener. Eso no cambia. Eso antes y después, antes y ahora y aún después, siguen siendo principios válidos y generalmente, casi universalmente aceptados. Entonces, esos principios sí siguen siendo válidos, pero las herramientas cambian. La siguiente, y un gran cambio a partir de la aparición del Internet, ya decíamos, fue el uso de la supercarretera de la información. Entonces, aquí tenemos, a esa aparición del Internet, de la supercarretera de la información, se le llamó la web 1.0. Pero el enorme cambio, el que trascoca todas las cosas, es la aparición de la web 2.0. Esto es hace alrededor de 10, 15 años, donde cambió el modelo tradicional de comunicación, en donde aún con la web 1.0, el emisor transmitía un mensaje al receptor y el receptor tenía una respuesta que se veía interferida por un ruido y entonces una respuesta muy lenta y entonces el emisor era el experto en cualquier tema que abordara. Con la aparición de la web 2.0, es decir, la que todos ustedes tienen en sus móviles, se modifica ese modelo diseñado por Shannon and Weber hace 50, 60 años y aparece la web 2.0, donde el emisor se equipara con el receptor. Tiene la misma capacidad de emitir un mensaje, ya sea respuesta o no, que el emisor. Entonces, ahí los famosos chats, pues es un ejemplo de ello. Ahora las redes como estas que son muy usadas y todas están caracterizadas por esta intercomunicación. Entonces, aquí esto hace crecer exponencialmente el número de usuarios y el consumo de información. Hay un gran consumo de información. Yo creo que en la historia del mundo nunca ha habido tanto consumo de información, tanta que no la podemos cuantificar. Sin embargo, en términos del periodismo y de los retos que enfrenta, podríamos decir que el mundo está mejor informado, que las sociedades están mejor informadas, que la información con sus objetivos de educar, entretener, divertir, se cumple, pues está complicado, es difícil hacer una aseveración de ese tipo. Entonces, en lo que se refiere al ejercicio periodístico, que es a lo que yo estoy refiriendo, la siguiente, por favor. Hay un desafío para los medios tradicionales. ¿Cuáles son los medios tradicionales? Los periódicos, las revistas, la radio, la televisión. Ahora, ¿quién los está desafiando? Pues todas estas redes sociales que los desafían en consistencia, estas son permanentes, en oportunidad son más oportunas, en creatividad pueden ser mucho más creativas y en la diversidad de contenidos. Ningún medio tradicional, ni escrito, ni radiofónico, ni televisivo, puede abarcar toda esa gama temática
que se concentra en las redes sociales. Ese es un enorme desafío para todos los que nos estemos dedicados al periodismo y a la comunicación en general. Ahí tenemos otras vertientes que derivan de esto hacia lo que podría ser un comunicador. Pero bueno, entonces la siguiente, por favor. Entonces el periodismo en la era digital ya está aquí, ya lo tenemos. Entonces el periodismo en la era digital, para no perderse en este mar de información, bueno, hay que mencionar que las redes sociales, pues en realidad son muy útiles, útiles para comunicarse, la comunicación interpersonal es muy buena, pero no son muy buenas para informar. ¿Por qué? Porque no es información que esté verificada. Entonces, yo creo que sin temor a equivocarme, como el 95% de la información que se difunde a través de redes sociales es inexacta o en muchos casos es falsa. Pues hasta el presidente Trump las usa y luego se desmiente, ¿no? Entonces, quiere decir que va por ahí el asunto. Entonces, pero para los periodistas, la era digital le reafirma la necesidad de establecer una formación y un ejercicio profesional con rigor, con precisión, con claridad, con compromiso con la verdad, con servicio a la sociedad y con ética. Estas son las fortalezas frente a las redes sociales. Las redes sociales, como funcionan ahora, no tienen eso, ¿verdad? Normalmente generan confusión, dudas, no son del todo creíbles o su credibilidad es momentánea. Entonces, estas son las herramientas que requieren los periodistas para involucrarse. No es para hacer a un lado a las redes sociales, al contrario, es para hacer uso de ellas bajo estos principios. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Estamos hablando de los medios de América Latina, que era el tema original de esta plática. Entonces, aquí establecimos como pauta las generaciones que ahora predominan, no solamente en América Latina, sino todo el mundo. Entonces decíamos, las redes sociales también nos dieron nuevas audiencias, que eso es lo más importante. No solamente cambiaron el modelo del emisor experto, sino que lo transfirieron al receptor que se convirtió en emisor y que igualmente no es experto, pero tiene validez lo que plantea y tiene el mismo valor en términos informativos o comunicativos que el emisor original. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Pues se generaron nuevas audiencias. Las redes sociales hicieron nuevas audiencias y esas nuevas audiencias, pues ahora todos somos parte de las nuevas audiencias, ¿no? Pero esas nuevas audiencias se manifestaron sobre todo, o se siguen manifestando, sobre todo en las generaciones muy marcadas, por ejemplo, en América Latina, que representa la generación Z, son los el 26%, que son 12 años, son nacidos en 2004, los millennials famosos, el 30% de 13 a 28 años, y la generación X del 27%, 29 a 48 años. Y los baby boomers, pues ya de salida, el 13% de 49 a 68 años. Esa es la prevalencia de las audiencias en América Latina. Ahora, ¿qué quieren estas audiencias? Bueno, aquí hemos escuchado qué es lo que están demandando. Requieren información, requieren entretenimiento, requieren diversión, requieren educación y requieren medios sensibles a la atención a los grupos vulnerables, a una mejor integración de las sociedades. Bueno, estos son los objetivos y este es el público que en su mayor parte constituye
a las nuevas audiencias. De la generación Z a los millennials, pues prácticamente sí que se representarían más de la mitad, del 56%, pues la mayor parte de ellos no lee periódicos, pocos ven televisión, escuchan radio, y la tendencia es que desaparezca eso. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio para los medios de comunicación, que, bueno, como decían, los periódicos están agotados porque se agotó su modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Sencillamente, si yo produzco o hago un producto o servicio, tengo que sacar los costos que tengo para prestarlo. Entonces, en un periódico, los costos de producción más caros son el papel, que representa entre el 40 y el 60% de su precio de portada, la nómina, o sea, los trabajadores, sean pocos o muchos, también representa un alto costo, los insumos, o sea, la tinta y las máquinas donde los imprimen, y la distribución, que también cuesta, puede tener costos muy elevados dependiendo de dónde esté. Bueno, entonces todos esos costos representan, normalmente se reflejan en el valor de venta que tiene una publicación, un periódico o una revista, lo cual quiere decir que su única fuente de ingreso, bueno, uno es la venta, que no le deja mucho, pero la fuente de ingreso principal es la publicidad. Entonces aquí tenemos, y eso mismo ocurre en otras características con la radio y la televisión, porque funciona de otra manera, pero en cuanto a las audiencias sí tienen un paralelismo. Es decir, si los periódicos cada vez se leen menos, ¿qué quiere decir? Si tienen menos lectores, pues van a tener menos anunciantes. Entonces, si tienen menos anunciantes, pues van a desaparecer. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo con los periódicos. Y es una tendencia que también está afectando ya a la televisión y a la radio, por lo menos en México, ya que antes pasaban la gente horas y horas frente a la televisión, pues ahora ya no, ya no han diversificado tanto los medios de información, sobre todo porque la televisión abierta, que es la tradicional, que teóricamente no cuesta o cuesta menos, pues era la que asentaba a la población a pasar horas, muchas horas frente a la televisión. Bueno, la radio, pues también la radio y la televisión están perdiendo televidentes, están perdiendo radioescuchas. Por lo tanto, pues igual tienen menos televidentes, menos radioescuchas, también menos anunciantes. Entonces, ese es el drama de los medios de comunicación tradicionales. Lo escuchábamos un poco en la exposición anterior sobre lo que pasaba con los medios públicos y privados en Chile. Eso ocurre prácticamente en todo el mundo. Bueno, entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Pues a ver una generación que es mayoritaria y que ya no es muy distinta a la que conocemos como público, que se va transformando, que está transformando y que en sí misma también es contestataria. O sea, ya también tiene elementos para responder. Si alguien no está de acuerdo y todo, también puede utilizar una red social y expresar su desacuerdo con quien lo expresa, o formar grupos también a través de redes sociales. Tienen una gran capacidad de movilización, y eso pues antes no ocurría porque el lector de periódico pues lo leía, estaba de acuerdo o no, si acaso mandaba una carta al editor a ver si se la publicaban. El radioescucha, bueno, pues si acaso le tomaban una llamada telefónica, y el televidente pues generalmente nada, ¿eh? Entonces, eso ya cambió, se acabó, es radicalmente distinto. Y eso también obliga al cambio de los medios de comunicación, ya sean públicos o privados. Entonces genera una nueva competencia. La competencia original, la competencia
mayor para los periodistas es el cambio a lo digital, el conocimiento y el uso correcto de herramientas digitales. Para las empresas, donde nos movemos los periodistas, pues el reto no es mayor, es decir, está agotado también el modelo de negocio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir un nuevo modelo de negocio. Pero hasta ahorita, en el mundo no hay un modelo claro en este sentido o que sea aplicable de una manera generalizada. Quizá el caso más relevante, porque se puede seguir, es el caso del New York Times, es el periódico más importante de Estados Unidos y en su momento yo creo que el periódico más importante del mundo. Ahora, era el más exitoso en términos de ingresos, porque en un domingo en Nueva York, el New York Times podía pesar casi 2 kilos. Entonces, y el 80 quizá el 60% de ese peso eran páginas de publicidad, porque ahí ponían todo el tipo de anuncios, todos, absolutamente todos. Salía el New York Times y era un referente. Bueno, el New York Times, cuando aparece en Internet, cuando empieza a generarse este tipo de cambio del mundo digital, encuentra que tiene pérdidas, que se desploma su publicidad, se aumentan sus costos y se bajan sus ingresos, prácticamente entra en quiebra, vende acciones, ingresan algunos nuevos accionistas no mayoritarios y también vende acciones en la bolsa y traza un plan en que se fija 15 años para lograr alcanzar los ingresos que tenía en ese entonces. Bueno, pues después de 15 años sí logró alcanzar esos ingresos, porque pues en lugar de tener, si antes hace esos 15 años tendría excesivamente 10 millones de lectores en el mundo, pues ahora tiene 100 millones de usuarios de información que procede del New York Times. Entonces, esa es la enorme diferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la era digital no se ha localizado, no se ha logrado capitalizar o organizar un modelo de negocio que sea viable para la mayor parte de los medios. Entonces, cada medio tiene que buscar su modelo de negocio y muchos lo encuentran a través de consorcios, que es un medio que tenga radio, que tenga televisión, que tenga redes de internet, que tenga todos los esquemas posibles, ¿no? Un esquema multiplataforma. Bueno, entonces ese es el tema la siguiente, por favor. Ese es el tema que enfrentamos sobre todo los medios latinoamericanos. Buscar una viabilidad económica ante el cambio de paradigma informativo y las nuevas audiencias. Entonces, claro, cambió el paradigma informativo. Se acabó el modelo de emisor, mensaje, receptor, se acabó. Luego, hacer las coberturas es otra cosa bien importante. Los medios de información, igual, todos, los tradicionales y no, cada vez tienen mayores dificultades para hacer coberturas informativas. ¿Por qué? Porque son muy costosas. Entonces no pueden desplazar alegremente a su gente de un lugar a otro en el mundo, en un mundo que está pues muy conectado, que está absolutamente globalizado, donde lo que ocurre a miles y miles de kilómetros de nosotros nos enteramos de inmediato y tiene una repercusión. Entonces, ese es un desafío. Y aquí, retomando un poco la idea de las agencias de noticias, las agencias de noticias en este modelo generan prácticamente el 80% de la información que se consume en el mundo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque solamente los grandes medios pueden tener corresponsales
y no en todo el mundo, sino en algunas ciudades importantes, o pueden tener enviados especiales. Entonces, eso es cada vez más complicado, más restringido. Entonces, el papel de las agencias de noticias le da esa posibilidad de tener gente en regiones, ya no en países, sino, bueno, en países, pero que cubran una región del mundo. Por ejemplo, si se tiene, por el caso nuestro, el caso de Notimex, un corresponsal en Brasil, pues un país importante, pues puede cubrir también Paraguay, bueno, es que tenemos otro en Colombia también, ya estaba pensando, Ecuador, por ejemplo, puede cubrir, en fin, se puede, o aquí en Europa más fácil, ¿no? Como las distancias son menores, pues también se pueden hacer esas coberturas. Bueno, y eso está ocurriendo con todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no tienen un modelo de negocio, es decir, por lo tanto necesitan ahorrar. ¿Por qué? Porque hay ajustes permanentes en cuanto a los ingresos, ya sean públicos o privados. Hasta ahorita no se conoce que un medio de comunicación por diverso, bueno, ni la CNN es una televisora, pero también es toda una gama de productos de estos multimedia, y aún así no es una empresa exitosa económicamente. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se va a crear unas audiencias? ¿Cómo se van a captar las audiencias? Bueno, la clave es que están tan diversos, tan diversificados los medios, que cada medio, para aspirar a construir su modelo de negocio, va a tener la necesidad de segmentarse. Si yo soy especialista en telecomunicaciones, bueno, ¿cuántas páginas de internet hay en telecomunicaciones? Pues hay muy pocas. Bueno, ese puede ser un buen tema. Yo soy especialista en alguna rama de la medicina rara, pues ahí también puede ser o en conjunto la medicina. Entonces se va a ir segmentando hasta hacerlo sumamente creíbles. Aquí mencionaban la parte económica. La parte económica, si se pone, bueno, se difunde, pues con las herramientas digitales, que pueden ser fotos, videos, en fin, toda una serie de elementos que las hagan muy atractivas. Se pueden promover bienes raíces, ¿no? Venta de vacaciones, viñedos, por ejemplo. En fin, todo es susceptible de ser promovido, y por eso las páginas que tienen un mayor número de impactos son las que se vuelven más atractivas para los anunciantes. Ahora, aquí la ventaja que tienen, a diferencia de los medios tradicionales, o los medios impresos, bueno, por lo menos en México, casi todo el mundo inflaba su tiraje, decían, bueno, yo imprimo 100,000 ejemplares, y en realidad imprimían 10,000. Ahora, la ventaja de esta parte digital es que lo que se diga se comprueba. Todo el mundo lo puede comprobar a través de los medidores que están disponibles para todos. Entonces, esto pues hace localizables dónde se puede avanzar hacia la construcción de un modelo de negocios, que quiere decir que las generaciones digitales tienen que actuar con oportunidad, con veracidad. Eso es bien importante, porque dice, bueno, pues la veracidad si se pierde solamente una vez, entonces eso es muy grave. La movilidad, tener capacidad de desplazarse, y la interactividad, estar vinculado con otras redes, con otras organizaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una red de médicos porque están investigando el cáncer, bueno, se puede sacar incluso una página de internet especializada en ese tema, y además colaborar con otras páginas de internet más grandes o más orientadas ya no a la especialización, sino a un público más general. Entonces, hay diversas formas de encontrar sostenibilidad económica
para estas páginas, sobre todo porque comparativamente pues es muy barato, ¿no? Antes para imprimir un periódico o una revista pues costaba una fortuna. Bueno, sigue costando. Entonces uno no puede poner su periódico ni su revista, pero sí, pues sí está disponible una página de internet. La siguiente, por favor. Bueno, era aquí lo que comentábamos. Los medios impresos en Latinoamérica, medios impresos y electrónicos frente a medios digitales y sitios web. Bueno, ese es periódicos, revistas, radio y televisión contra los blogs. Pierden anunciantes, hay contenido multiplataforma. Tienen aumentos en costos de producción y distribución y acá no tienen un método, no hay un método probado para que sean autosuficientes, crezcan, se desarrollen y sobre todo sean también sostenibles y atractivos para quienes trabajamos en ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de los medios públicos, por ejemplo el caso de la agencia en la que yo trabajo, el 70% de nuestro gasto proviene del gobierno, del erario público, y el 30% lo generamos con la venta de servicios, de información, de videos, infografías, fotogalerías, en fin, tenemos una cauda de unos 15 servicios también en redes sociales. Y bueno, ese es un caso, pero la mayor parte de las páginas de internet no tienen un esquema de comercialización. Entonces, es un reto, no hay un modelo sostenible por sí mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que para que los medios tradicionales, la prensa, la televisión, han incorporado también a los medios digitales como parte de su operación. Entonces, ahí eso les permite pues estar presentes, ganar audiencias y llegar a estos públicos, aunque tampoco les ha representado en términos monetarios una mayor ganancia o una sostenibilidad. Entonces, lo que vamos a seguir viendo en el mundo es que, y particularmente en América Latina, es que cada vez va a ser más difícil ejercer el trabajo de periodista, o por lo menos el periodista en su concepción tradicional. La siguiente, por favor. ¿Ya es la última? Bueno, pero al margen de esto es muy importante, incluso en lo personal, pero sobre todo como medio de comunicación. Hay que establecer una identidad digital, es decir, si nosotros tenemos ese logo, dice Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es claro, esa es la identidad. No dejamos lugar a dudas de quiénes somos, nos estamos presentando. Ahora, eso es más o menos sencillo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La reputación digital. Bueno, ¿qué es la reputación? Lo que dicen bien o mal de nosotros, cómo nos califican, cómo nos acercamos a la gente, qué tipo de servicios prestamos. Y entonces esa evaluación la hace el consumidor de nuestros productos. Entonces, aquí volvemos al tema original, la precisión en la información debe estar, la confiabilidad, se traduce en confiabilidad, debe estar encima de la oportunidad, tiene que ser equilibrado, plural, que lo que se informe se parezca a la realidad, no al revés, ¿sí? Entonces, eso ocurre mucho pues yo creo que en todos los países, pero mucho en los latinoamericanos, pues realmente lo que publican los periódicos no se parece a la realidad, están muy orientados por, no sé, yo conozco bien los latinoamericanos, otros son menos
menos obvios en esto. Pero, bueno, decíamos, la reputación es muy, muy importante. Ahora, hay que conocer el ecosistema digital. Dicen, destreza y manejo de herramientas y códigos digitales y contenidos para las redes sociales, que son distintos, no son los mismos contenidos que se difunden en radio, en televisión y todo, tienen otras características, sería muy largo enumerarlos, pero aquí lo importante es que todo debe formar parte de lo que se llama un ecosistema digital. Quizá esta sea la razón por la cual no hay entre los medios de comunicación, no se ha encontrado un modelo correcto, porque tradicionalmente, sobre todo en los periódicos o casi en todas partes, las partes dedicadas a la información estaban reñidas o tenían casi nulo contacto con las partes administrativas, con las de comercialización, con las jurídicas. Entonces, cada quien estaba por su lado. Entonces, eso es una debilidad. Me mencionaban el caso de que les reclamaban los anunciantes, ¿no? ¿Por qué publicaban eso? Y entonces ya, bueno, yo no he vendido mi línea editorial, pero estaba mal porque él no tenía que decirlo. El vendedor tendría que establecer eso como pauta de entrada. Pero entonces es bien importante tener ese ecosistema digital. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. El sistema solar es un ecosistema, ¿sí? ¿Cuál es el eje del sistema solar? El Sol, ¿no? Los planetas giran y cada uno cumple una función, no están ahí de adorno. Entonces, si se altera ese ecosistema, ya no funciona el sistema solar. Pues es lo mismo en una empresa, en una organización. Tiene que haber una interrelación entre todas las áreas para que una sepa cuáles son las necesidades de otra, cooperen, no se confronten, que desafortunadamente no es así. Y esto es básico para avanzar hacia la formación de un modelo de negocio que todavía no existe. Pero bueno, eso es un componente muy importante. Bueno, también diferenciar el tipo de contenidos que manejamos. Bueno, hay contenidos dirigidos a públicos muy diversos. Si tenemos 15 productos, los 15 productos no son para el mismo público. Entonces los tenemos que diversificar y dirigirlos concretamente. Esto se hace a través de una página de internet, por ejemplo, a través está la página global, por ejemplo, la de Notimex, Notimex Global. Tiene subpáginas, por ejemplo, una dedicada a cultura, una dedicada a los negocios. Entonces ahí es importante, y eso lo ponemos en inglés y en francés. ¿Por qué? Porque una de las funciones que nosotros que tenemos como un ente público, pues es promover la imagen de México, los productos, los servicios en el mundo. La cultura también es una cuestión que le damos mucho énfasis. El deporte, el entretenimiento. ¿Por qué? Porque también nuestras mediciones de nuestros contenidos nos indican cuáles son los temas de mayor interés, tanto en nuestras visitas a las páginas como en redes sociales. Esa es una gran oportunidad para ubicarse por donde ya no es como era antes, ¿no? Que lo que se le ocurre al director o al jefe de información. Ahora, quien manda son las audiencias. Y claro, no hay que perder de vista directrices, ni mucho menos, pero en cuanto a la temática, las audiencias son las que marcan la pauta. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a dar la posibilidad de obtener ingresos si somos una empresa privada o una empresa mixta como Notimex, que tiene que generar por ley el 30% de esos ingresos propios. Entonces, bueno, pues sí es un desafío, es un reto que todavía como medios en América Latina no tenemos resuelto, y pues parece que aquí tampoco, ¿no? Yo leí hace poco una carta que le dirigía el director, uno de los directores del país a
a los empleados, a la gente, y más o menos les planteaba eso, ¿no? Que habían hecho en los últimos años un mayor esfuerzo para mantener la calidad y que habían tenido que despedir a mucha gente y que, bueno, estaban haciendo todavía más esfuerzo por desarrollar una página web muy eficiente, que por cierto la tienen, es excelente, pero tampoco ahí se quejaba de que no tiene el modelo de negocio para que le retribuya. Entonces, bueno, es un problema no resuelto, no solamente en América Latina, sino al parecer en ninguna parte del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya es muy importante para este tema. Si cualquiera que esté en el negocio del periodismo en lo individual, debe cumplir con características básicas. Ser capaz de producir información, pues como sea, tener capacidad de ser multiplataforma, es decir, que tenga habilidades para foto, video, audios y redes sociales. En realidad es bastante, lo hacemos todos los días. Quizás no lo hacemos en lo personal todos los días, quizás no con fines estrictamente informativos, pero todos de alguna u otra manera lo hacemos, lo hace casi toda la gente. Entonces no es una cuestión del otro mundo. Y bueno, hay, por ejemplo, nosotros en la empresa que estamos, dimos un curso de capacitación de mundo digital para todos los trabajadores y luego ya los trabajadores específicos en la información les dimos la capacitación y todavía les damos permanentemente y les dimos también las herramientas. Entonces, pues ahí es una fórmula que se tiene que seguir, pero todo el que, aún siendo estudiante, todo el que aspire a ser profesional de la comunicación, debe de entrada contar con estas características ya resueltas. También abordar otros temas como, bueno, eso es muy útil tener un buen conocimiento de matemáticas. Bueno, es una formación del diseño, el diseño es muy, muy importante, y de las relaciones interpersonales. Esos son factores que para cualquiera que se quiera dedicar a la comunicación hay que tomarlos en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una cosa. La digitalización no significó una facilidad de comunicación, de enviar mensajes y todo eso, pero no rompe, incluso de alguna manera complicó más el reto para el periodista profesional, porque lo obliga a contar historias, a saber contar historias, que deben ser noticiosas, oportunas, y que logren atraer la atención de las audiencias, que tenga capacidad de investigación, pues si no, no puede tener historias sólidas, y que sea un generador de productos mediante técnicas y herramientas digitales. Todo eso, contar una historia y pensar, voy a dar a conocer esto en texto, tengo unas fotos, hago una fotogalería, voy a hacer un video de 3 minutos, bueno, antes voy a mandar un aviso en Instagram de 15 segundos diciendo lo que les voy a platicar. Y lo subimos a redes sociales. También pongo en Twitter un tweet con el punto central de mi historia, decimos dónde la ve. Y entonces, de alguna manera, pues nos tenemos que, cada uno de nosotros, convertir en promotores de nuestro medio, de nosotros mismos. Entonces, pero para eso hay que tener claridad y habilidad de dominar este tipo de exigencias. La siguiente, por favor. Bueno, esto es una muestra de lo que es Notimex, que como agencia es una agencia diversa, y aquí pues te refleja un poco, no es por ejemplo, los temas que abordamos en micrositios, temas sociales, como el cáncer de mama, la ayuda ante el sismo,
que, bueno, ustedes saben que recientemente hubo un sismo. Tenemos por ahí un video, a ver si lo podemos pasar, dura 2 minutos, pero les va a ser interesante. El Viva México fue la celebración de las fiestas patrias. Bueno, frontera norte tenemos un problema muy fuerte con Estados Unidos, muchos millones de mexicanos ahí. Entonces, atendemos específicamente ese tipo de temas. El Papa Francisco, cuando fue a México, que también le dio a Notimex una información exclusiva, de hecho fue la única entrevista que le dio a un medio mexicano, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que también es una cosa que atrae mucho. Entonces, ahí segmentamos. ¿Para qué? Para que nuestro usuario, ya sea persona física o una empresa, que nosotros le prestamos servicios a 500 medios base, que son radio, televisión, prensa escrita, páginas web, pero ellos a su vez tienen canales de distribución mayores y en realidad llegamos a 1.500 medios de México y del resto del mundo. Entonces, por eso tenemos una oferta diversa. Ahí ven diversidad, no es esquemática. Desde luego, pues sí, los temas fundamentales para el país, como son los políticos, los económicos, los ejercicios de gobierno, desde luego se destacan siempre están presentes, pero no son los que predominan en nuestra oferta informativa. Los temas sociales de apoyo a la población, a los grupos vulnerables, nosotros cobramos por este servicio a quien nos contrata, cobramos una tarifa, pero el 30%, nosotros difundimos el día alrededor de 350 informaciones diarias, trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año, y el 30% de esa información que se refiere a cuestiones de apoyo a la sociedad es de acceso libre, lo mismo que las redes sociales. Entonces, con eso vamos ganando espacios. Entonces, en fin, yo lo que les quería mostrar es cómo el reto que tenemos los medios de comunicación ahora, pues es mayor, ya es mayor que hace algunos años, porque tenemos que descubrir nuestro modelo de negocio, aparte de capacitarnos y ser hábiles en el manejo de los medios digitales. En fin, es complicado, pero es factible encontrar las formas de evolucionar y de proyectarse profesionalmente en esta actividad. Y pues si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Bueno, me dice que ya creo que agotamos el tiempo, pues les agradezco mucho su presencia, espero que les haya sido de interés y que se hayan quedado sobre todo con alguna o varias inquietudes. Gracias.